Bienvenido y bienvenida de nuevo a este nuevo episodio de mi podcast, El viaje del diamante. Bueno, este es un capítulo muy especial, ya sabéis que lo he ido anunciando por Instagram y mis redes sociales y que es algo que no es muy fácil para mí de contar a nivel público porque, bueno, es una historia que me ha marcado mucho, pero que al final creo que es una bendición porque incluso estas cosas que vemos inicialmente como traumáticas o malas, pues realmente son los que nos ayudan a ese despertar de luego ir haciendo un trabajo interior para convertirnos en ese diamante que siempre hablo y especialmente en este podcast. Bueno, voy a contar una historia muy personal. Como ya sabéis, de joven, cuando vivía en Tenerife, estaba en la Universidad de La Laguna y bueno, tuve una pareja, se llamaba Salvador. De aquí, si me ves algún día, Salvador, pues bueno, espero que te ayude también a tu despertar de conciencia y que ha sido un gran maestro para mí, que me ha ayudado a convertirme en la mujer empoderada que soy hoy. Bueno, pues nada, quería contar esta historia tan peculiar que pocos sabéis, solo las personas más íntimas, tanto mi familia como amistades, como bueno, esa época universitaria donde todos esos amigos también lo vivieron conmigo. Si alguno me ve de aquí, os mando un fuerte abrazo a todos los que me han apoyado en ese momento, que fue muy duro para mí. Y bien, eso sucedió cuando yo tenía 20 años. Y mi pareja, como he dicho, se llamaba Salvador, me sacaba 9 años de diferencia y irónicamente, que se llamaba Salvador, hacía taekwondo, de hecho era árbitro de taekwondo, así que bueno, ya podéis un poco imaginar la película. Bien, pues bueno, era un perfil que como un buen narcisista o maltratador, va poco a poco ganando terreno, ¿no? Entonces él se había un poco fijado en mí, obsesionado conmigo y empezó inicialmente, como a mí no me convencía del todo, a ganarse a mis amigas. Y bueno, empezó a hacerle regalos a mis amigas, a hablar, que quería conocerme, esto, lo otro, y bueno. Y mis amigas empezaron a hablarme de él, venga, queda con él, que parece esto, que parece lo otro, todas estas cosas. Y bueno, como era una cría, tenía 20 años, pues al final cedí y empecé a conocerlo. Como buen perfil maltratador y narcisista, al principio te lo ponen todo bonito, te hacen muchos regalos, te alaban mucho, muchas cositas, todo muy bonito, parecía todo muy romántico, pero luego poco a poco la cosa empieza a cambiar, porque lo que al principio le gustaba mucho, ser yo muy femenina, que iba mucho en tacones, me arreglaba mucho, pues luego se convierte como si fuera no voy a decir la palabra, ¿no? Y empieza un poco psicológicamente a hacerte mucho feo, a hablarte pues de cierta manera para ir bajándote esa autoestima. Entonces empieza todo ese proceso de verme en esa situación, ¿vale? De ver ciertos maltratos ya a nivel psicológico, de cómo me hablaba, cómo se comportaba. De hecho, ya llegado al punto antes de la parte física, me espiaba, es decir, me puso, no sé cómo se le llama, porque eso fue hace muchos años, algo para saber dónde estaba yo en cada momento. Imagínate en esa época, que yo a día de hoy tengo 42 años y eso me pasó a mis 20 años. Entonces fue un perfil que, bueno, intentó anularme, luego empezó también a tener conflictos con una buena amiga mía, empezó a separarme de mi gente, como para ganar terreno y ir poco a poco controlándote, ¿no? Y que dependas totalmente de él. Entonces así empieza la cosa. Afortunadamente no duré mucho tiempo con esta persona, duré creo que unos 9 meses más o menos, creo que no llegó al año, pero bueno, me regaló un viaje que hicimos eso fue un poco ya la cumbre, ¿no? Hicimos un viaje a New York, estuvimos en New York y Punta Cana y pasamos por Miami. Y bueno, me lo hizo todo muy romántico, vimos la Torre Eiffel, perdón, vimos la Estatua de la Libertad en helicóptero, vimos un montón de sitios que a mí me encantaba, que en esa época veía Sexo en Nueva York y era una fanática, pues la Quinta Avenue, todo esto, y bueno, todo muy bonito. Pero dentro de todo eso ya habían gestos
muy feos, porque ya se había convertido en muy controlador de quién me escribía, quién no. Bueno, también me espió, no sé cómo lo hizo, pero mis emails, bueno, fue un poco locura toda esta etapa. Y ya llegados, tú imagínate con 20 años, con la ilusión que me hacía, uno de mis sueños ir a ver New York, bueno, fueron mis peores días. Ese viaje creo que ha sido el peor viaje de mi vida, por la compañía, no por el lugar, obviamente. Pero bueno, después de estar 3 o 4 días intensos en New York, pasamos por Miami, que hacíamos escala, y de ahí nos fuimos a Punta Cana. Y en Punta Cana teníamos pues un hotel de estos así, todo pagado, y bueno, con su piscina, con la playa al lado, todo muy bien, todo muy bonito. De hecho, nos tocó una de las famosas tormentas eléctricas, ¿no? Y he de decir que la verdad que había mucha intensidad en esta relación, que a nivel físico, no voy a decirlo por aquí, era muy intenso y muy pasional esa relación o conexión que teníamos. Y claro, una joven piensa que eso es el amor, ¿no? Que esa intensidad, esa pasión en la cama y demás era el verdadero amor, ¿no? Porque te hacía sentir mucho. Pero ya en la intimidad ya habían gestos de sumisión, dominación, que ya te van dando indicios de ese perfil, ¿no? Y esto es algo que quiero hablar porque está muy marcado en mujeres. Yo misma lo he vivido muchísimas veces, lo de la dominación, sumisión, y viendo como ese hilo conductor, pues creemos que es el verdadero amor, ¿no? Porque nos hace sentir mucho, porque es muy pasional, etc. Y bueno, la verdad que fueron unos 9 meses muy intensos para mí. En 9 meses me hizo añicos a nivel moral, la verdad. De hecho, el primer gesto físico agresivo fue una vez que fuimos de fiesta. Estaba con mi amiga que se llamaba Pino, si me ves de aquí, un besazo. Y ya ella detectó ciertos gestos de él que no le convencían, porque encima era una persona que iba de sana, pero me enteré luego que, aparte de que bebía muchísimo, tomaba otras sustancias y se le cruzaban un poco los cables. Entonces, bueno, él siempre iba pues con su amigo, yo muchas veces iba con mis amigas, y bueno, a plena noche pues aparecía y le daban esos ataques de celo, ¿no? Y nada, esa noche pues vino, le dio un ataque de sus celos, y yo lo vi que estaba muy alterado, muy agresivo. Entonces mi amiga Pino lo vio y venía hacia nosotros. Entonces yo ahí me di cuenta que si ella llegaba, él era capaz de pegarla, porque es que como que le había cogido también manía a mi amiga. Entonces le hice así con la mano a ella, en plan, no vengas. Él me puso contra una pared y empezó a dar puñetazos aquí, al lado mío. Esa fue la primera, el primer maltrato físico, ¿no? O acto de violencia. Y bueno, a partir de ahí pues hubieron muchísimas cosas más que mi memoria pues ahora prefiere no recordar. Pero el colmo fue una noche que pues también, como era joven, pues salí de fiesta con unas amigas, con mi amiga Ainhoa, si me ves también un besazo de aquí, que a su vez ella tenía otra amiga que yo acababa de conocer. Entonces fuimos a una discoteca que a mí y a nosotros nos gustaba mucho, donde era como un subterráneo y no había cobertura. Y bueno, he tenido que hacer una pausa porque ya me han entrado los calores y ya me he puesto nerviosa. Pero bueno, cuando se trata del tema emocional y sanación, esto es así. Hay que soltar. Y bueno, nada, pues simplemente pues eso fue un shock, como comprenderán, porque al final, unas veces que salí para afuera, porque uno ya está con la paranoia de que se está paranoico y demás, pues yo estaba pendiente del teléfono a ver si me mandaba mensajes, si esto, si lo otro. Entonces salí unas veces, me había llamado, le respondí, y bueno, terminamos discutiendo, lo mandé al carajo, él a mí, etc. Entonces yo seguí, me fui allí a la barra que estaba mi amiga. Justo su amiga se fue un momento que dijo voy a dar una vuelta, y se fue a bailar, y justo mi amiga estaba hablando con 2 chicos que yo apenas conocía, pero bueno, me puse ahí al lado y hablando y demás. Y resulta que al poquito pues llega él. Y claro, la primera imagen que se encuentra es justo yo en la barra con mi amiga y 2 chicos más. Y de ahí ya fue un show. Ya fue un show porque ya me apartó, me insultó, me escupió y bueno, y un montón de cosas más que bueno, que ahora no recuerdo exacta la frecuencia, pero en definitiva
empezó a insultarme, creo que me agarró así de la mano, empezamos un poco a discutir y entonces unas veces me calenté tanto que reconozco que yo también tenía un Smirnoff Ice y le tiré por encima así, en plan que se relajara, lo mandé al carajo, me di la vuelta y me iba. Y cuando me iba, de espaldas, pues él vino detrás, me agarró del cuello, me dio la vuelta, me agarró del cuello, me subió así, porque yo era muy chiquitina, de hecho pesaba muy poco en esa época, soy bajita y ahí no pesaba 40 y pico kilos. Y me cogió de aquí, de la garganta y me subió. Y afortunadamente pues estaban los porteros creo que por ahí, por la discoteca que nos conocían y los separaron. Entonces se lo llevaron él para afuera. Yo, claro, me puse nerviosa, me puse a llorar, me puse histérica, vino mi amiga, todo fue un show, luego ya pues me sacaron para afuera. El portero me recomendó que, bueno, que fuera a dar parte al hospital porque tenía esto todo marcado y también del forcejeo aquí en la muñeca. Y eso hice con mi amiga, me acompañó, fuimos al hospital y bueno, tardaron muchísimo en atendernos porque había alguien con una sobredosis y bueno, estuvimos un rato esperando para dar parte y todo esto, pero como habíamos venido con el coche de mi amiga, pues al final mi amiga se tenía que ir porque tenía que dejar el coche a la mamá. Y me dijo, mira Cris, lo siento, pero me tengo que ir. Entonces ella me bajó a casa, yo le dije, no pasa nada, bájame a casa, yo cojo mi coche y ya regreso. Y me bajó a mi casa. ¿Qué pasa? Que yo en esa época vivía con mis hermanas, en ese momento solo estaba mi hermana mayor, Tamar, porque ya estaba haciendo triatlón, bicicleta y todo esto. Solía salir muy temprano a entrenar. Y cuando llegamos ella me dejó como en el paso peatón y el portal estaba un poquito más a la derecha. Y yo no me fijé, pero había una persona ahí con una gorra. Entonces nada, me despedí de mi amiga, me fui para el portal. Y justo cuando llegué era él que me estaba esperando. Se había cambiado de ropa, se había puesto una gorra y estaba esperándome ahí en mi portal. Pero es que la película no acaba aquí, casi comienza. Entonces, bueno, empezamos a discutir que si la relación había acabado. Yo le dije que por supuesto, no me dejaba entrar a mi portal, se ponía delante, me empujaba como para que no accediera. Empezamos a discutir y al final él como que, no sé por qué, yo saqué el teléfono, creo que quería llamar, intentó quitarme mi teléfono y bueno, empezó todo un show a discutir y ya me entró el miedo, la verdad. Entonces me entró el miedo y lo único que se me ocurrió fue echarme a correr. En esa época corría, que a día de hoy también, y me eché a correr por la avenida esa, que era la avenida Venezuela en Tenerife. Era de madrugada, ni siquiera había abierto aún la panadería, no llegaba a las 5 de la mañana creo, no recuerdo bien. Y resulta que de mi portal a varias calles más para allá, yo recordaba que tanto él como su mamá, porque él vivía con la madre, vivían como en ese barrio. Entonces yo empecé a correr por las calles, no sabía ni a dónde iba. De hecho él me alcanzó, me dio una patada, me tiró en un portal, me amenazó, me decía que si quería me arrancaba la cabeza. Me dio una patada aquí. Y bueno, yo ya vi que estaba fuera de sí, entonces yo estaba ahí intentando ver cómo podía salir de esa situación, la verdad. No sé cómo, logré escapar otra vez de ahí, eché otra vez a correr y lo único que se me ocurrió es ir corriendo a casa de su madre, tocarle el timbre, gritarle, estaba despierta, la pobre se llevaría un buen susto. Irónicamente su madre era psicóloga, seguramente por eso, y solo pedí ayuda, socorro, soy Cristina. Entonces me abrió el timbre, empecé a correr para arriba, por las escaleras para arriba. Él llegó detrás y cuando ya estaba llegando, que la madre me estaba atendiendo, que me abrió la puerta en plan, mi niña, ¿qué te pasa? Tranquila, tranquila, porque yo no podía ni respirar ni hablar. Veo que él sale del ascensor y se mete por detrás, que ni la madre lo vio, a la casa. Entonces ahí ya me pongo yo histérica, paranoica, ya como si estuvieran compinchados. Yo le dije, no me toques, no me toques, no me toques. Me puse histérica, me puse a correr para abajo otra vez, eché a correr como una loca para llegar a mi casa. Entonces empecé a correr y el jodido volvió a perseguirme. Entonces volvió a perseguirme por toda esa avenida, que habían cámaras de seguridad. Me alcanzó, se me ponía delante como a espaldas para que la cámara grabara como si yo lo estuviera empujando, porque se pegaba tanto a mí que era como que parecía que yo lo estaba empujando, ¿no? Bueno, súper manipulador. Y claro, yo ahí justo vi cuando él estaba hablándome, yo ya no me acuerdo ni en qué punto estaba, que justo la panadería acababa de abrir. Él no la vio, él estaba hablando, estaba intentando que yo no pudiera tal, entonces le hice como un gesto de ir para un lado y me fui para el otro.
y empecé a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Entonces ya las mujeres salieron, me vieron, entonces él vio que nos vieron y para que no lo reconocieran, con la gorra se largó, se dio la espalda y se fue. Y nada, eso fue un show. Ya logré, gracias a esas mujeres de aquí, 1.000.000 de gracias, creo que me salvaron la vida. Logré llegar a mi casa sana y salva. Y bueno, y llegar y contar la película a mi hermana porque estaba histérica y ella estaba allí. De hecho, mi familia estaba en Madrid, en Circo del Sol. Justo yo quería ir y por él no fui, o sea, hay las ironías de la vida. Y bueno, ya fue un show tener que contarles que eso fue mi hermana quien lo tuvo que hacer, contarles a mis padres, tuvieron que venir de Madrid todos, etcétera. Y luego encima, al día siguiente, para el colmo de los colmos, comienza un juicio porque él lo que hizo, como estudiaba Derecho, Abogacía, no sé si la acabó o no, y su padre era también abogado y tenía muchos contactos pues en Hacienda y todos estos sistemas, lo que hicieron fue manipular la situación y antes de que yo le demandara, porque sabía que lo íbamos a denunciar seguramente, puso él una demanda contra mí porque me llamaron del juzgado al día siguiente que me tenía que presentar porque había presentado una demanda contra mí. Entonces eso fue un juicio cruzado que duró 5 años porque se inventó un amigo de él, testigo, que no estaba en la discoteca. Y cuando había que testificar, el otro estaba con una operación o cuando no sé qué, entonces lograron suspender ese juicio durante 5 años de mi vida, que yo ahí también al final había decidido regresarme a mi isla natal, Lanzarote, y me era súper incómodo tener que ir para allá y verle la cara a esa persona. Que de hecho cuando tuve que testificar, cuando te van a coger testimonio, lo irónico es que te sientan al lado. O sea, tuve que leer todo el testimonio de él, de lo que se había inventado, y tenerlo aquí al lado mientras yo tenía que testificar también. La verdad que fue súper desagradable y más con 20 años de mi vida. Era una cría. Esto me afectó profundamente a mi autoestima, a mi amor propio. De ahí empecé en bucle, empecé a dudar de mí misma, de mis decisiones. Ha sido un trabajo constante en todo este aprendizaje y la realidad es que todo esto me afectó a la hora de confiar en los hombres también, a nivel pues sentimental, porque me cuesta abrir un poco esta parte de mí, porque cualquier gesto, porque al final ese patrón, lo curioso es que se te repite. Luego después de toda esa situación, no el siguiente, ese para nada, Eusebio, te mando un abrazo si me ves. Creo que la vida nos puso a ti y a mí por algo y nos apoyamos mutuamente, a pesar de cómo acabó todo. Pero si hubieran parejas futuras que después de esa situación es como que se repite, porque hubo 2 perfiles más, un patrón también, un poco narcisista de intentar humillarte. Había uno con el que no fui pareja porque estuve un poco tiempo conociéndolos, pero ya empezó a criticarme que si el pelo, que si las uñas no las dejaba perfecta, que si esto, que si lo otro, y acabó que me dio una castaña, ¿vale? Y luego de ahí también tuve otro perfil que por sus celos también vino a recogerme a casa, que no estábamos juntos en ese momento, pero bueno, él estaba enamorado de mí, vino a recogerme a casa porque bueno, yo había conocido a otro chico con el que había estado y le dio la venada, me recogió en casa, se puso histérico, me cogió, me montó en su coche, empezó a conducir como un loco, casi me mata, rompió todo el parabrisas haciendo el loco, me quitó el teléfono, me lo rompió, me metió en su casa, no me dejaba salir, se me puso aquí, bueno, un show también. Entonces, quiero decir con todo esto que tenemos que hacer un trabajo muy potente interior, porque hasta que no sanemos ciertas partes heridas nuestras, ciertos patrones de tu vida se repiten porque está todo en el inconsciente. Entonces eso ha sido el trabajo de mi vida. Trabajo de mi vida para mí no es tanto solo que me dedique al real estate o al interiorismo o al hospitality. El trabajo de mi vida, el gran desafío y proyecto de mi vida ha sido yo mismo de restaurarme por dentro. Por eso hablo en este podcast de asociar cosas también de decoración con el tema de viviendas, con nuestro mundo interior, emocional y nuestro inconsciente. Porque a veces también todo esto viene de un mundo inconsciente, ya sea por patrones heredados, por familia, por situaciones de cómo te educaron, etcétera, ¿no?
Y bueno, no voy a entrar a juzgar, ya aquí he ido su día en psicólogos también y ya, bueno, hay mucha gente profesional, experta para hablarte de todos estos temas. Si necesitas ayuda, sí quiero decir que por favor pidas ayuda porque conozco muchas mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato y es un tema súper tabú para ellas, y hay que pedir ayuda, ¿vale? Porque yo soy una superviviente de este maltratador. Espero que haya cambiado, aunque me enteré años después que después de mí, desgraciadamente, vivió otra mujer el maltrato de él, por lo cual quiero contar a toda esa persona, sea mujer, hombre, niño o quien sea, que hay salida, que hay que pedir ayuda, hay que saber pedir ayuda. Sé que a veces nos da mucha vergüenza todos estos temas, estos sucesos, estas vivencias no son gratas, pero que toda esta oscuridad que hay que atravesar, realmente si la atravesamos es para intentar luego dar luz también y ser un ejemplo para otros, ¿vale? Yo no me considero para nada a día de hoy perfecta, a día de hoy tengo muchos defectos, sigo pecando de muchas cosas, pero lo que sí sé es que gracias a un poco la formación y educación que su día me dio mi madre, es cierto, no me quedé ahí desde el primer momento. O sea, en el psicológico pues tuve que salirme mucho antes, por supuesto, pero en la parte que ya llegó a las manos, en este evento tan importante ese día, por supuesto que ahí dije que no. No quería nada. De hecho hubo, cuando ya tuve que exponer mi testimonio, pedí una orden de alejamiento. Yo tenía una orden de alejamiento con esta persona, donde curiosamente nuestras universidades estaban enfrente. Yo hacía administración y dirección de empresa y él hacía derecho en la Universidad de La Laguna, en el campus de Guadalajara, y están enfrente. Yo creo que ni cumplía la orden de alejamiento, pero era una persona con la que podía cruzármela, porque de hecho cuando iba al Chapatal una vez me lo crucé, se acercó su amigo, por favor, Cristina, no sé qué, yo le dije, no, que hay una orden de alejamiento, que se largue, que llegaron ustedes después, y bueno, me la crucé varias veces en diferentes sitios. Esto fue muy duro para mí, porque al final estas personas, yo no sé cómo han sido educadas, cómo ha sido todo este tema, pero bueno, son patrones como yo el otro extremo, ¿no?, que he tenido, y bueno, al final solo toca hacer el trabajo interior a cada uno. Y bueno, y todo esto que cuento a nivel muy personal, no quiero que se vea como víctima, sino que como estoy actualmente trabajando en crear unas experiencias para mujeres, para el tema del empoderamiento, el amor propio y la autoestima, pues bueno, quiero contar mi historia personal, de dónde me viene esta idea y este proyecto, independientemente luego de mi trabajo, ¿no?, de agente y de interiorista, y que bueno, al final todos llevamos un mundo interior por dentro que muchas veces nos sacamos. Por eso conecto también desde niña tanto con el arte, con toda la parte artística, porque me costaba muchísimo de niña hablar, expresarme, expresar mis emociones, contar cosas, hablar en público, y creo que me enfoqué mucho en expresar a través del arte. Me encantaba dibujar, siempre me ha gustado mucho la música también, conecto mucho con música, el tema de pintar también. Ahora busco un montón de disciplinas, me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de las manualidades, o sea, el barro, todo lo que sea con mano, los textiles, porque en su día también hice alguna formación en moda. Adoro los textiles, todo lo que sea el tacto, ¿vale? Y bueno, nada, quería contar esto por aquí, que espero que si le puede llegar a alguien que está pasando por eso, pues bueno, si le cuesta pedir ayuda de forma oficial o a sus allegados, si necesita apoyo moral o cualquier cosa, me puede escribir por aquí, por privado, porque al final la vida es bella también, aunque pasemos cosas muy duras muchas veces, o nuestro alma haya elegido vivir ciertas experiencias, porque todo eso nos va a llevar luego a empoderarnos, aunque cueste verlo, porque yo misma, cuando no ves mucho la luz, cuesta, ¿no? Cuando estás en ese túnel tan oscuro, esos miedos, esas inseguridades, todo eso, hay que pensar que hay vida más allá de eso.
que realmente la vida es lo que tú quieras decidir, que al final obviamente la responsabilidad es nuestra porque hemos sido nosotros y nosotras la que escogimos a esa persona, posiblemente pues para este trabajo, que creo que las parejas, el elegir una pareja, te puede llevar para arriba o para abajo. Es decir, te puede potenciar mucho o te puede hundir. Por lo cual es sumamente importante trabajar nuestro amor propio, nuestra autoestima, para saber elegir y tomar mejores decisiones, tanto en la vida, en lo personal, como en lo laboral también. ¿Vale? Aprender a tener ese merecimiento, esa valentía de que sí vales, sea quien sea, o sea pues lo que estés viviendo. Todos tenemos derecho a vivir una vida digna, aunque intenten quitarte pues tus derechos, tu dignidad y encerrarnos y de todas estas maneras múltiples que se intentan por todos los medios. Pero la fortaleza está en el interior, siempre lo digo. Gracias, gracias, gracias a todo el apoyo que he tenido también, a la fuerza interior tan grande y potente que tengo por todo lo que he vivido yo y mi familia, porque hemos pasado por momentos súper difíciles y duros, y creo que por eso a día de hoy soy tan fuerte y tengo tanta resiliencia, porque creo que gracias a esos eventos me he convertido en una persona interiormente fuerte, que sí tengo mis momentos de vulnerabilidad, de sensibilidad, pues una persona muy sensible y todo eso, pero que no quita que sea fuerte. Que tengo una leona dentro, tengo una fuerza interior muy potente, porque al final con esto de la astrología soy Leo, soy leonina. Y que siempre van a aparecer cuando estás brillando, cuando eres una persona que brillas, porque en ese momento pues yo creo que brillaba mucho, transmitía mucha también luz, siempre va a venir algún bichito a intentar apagar tu luz, ¿vale? Por eso es importante hacer todo este trabajo interior, que aunque venga algún bichito, tu luz sea tan fuerte que encandile y se largue, o que tú sepas poner barreras firmes y no puedan acceder a tu luz. Y este es el mensaje que quiero dar, ¿vale? De fortaleza, de empoderamiento, de amor propio, y que al final este viaje del diamante no se trata solo de brillar, sino de regresar a nuestra propia esencia, de esa esencia mía, de atreverse a expresar, porque siempre he sido muy expresiva, ahora en redes sociales y estas cosas, antes era de forma muy artística solamente, a expresar tu alma, independientemente si te dedicas a eso o lo haces como hobby, a expresar, a ser creativo. Creatividad puede ser en todo, en la cocina, en escribir, en cómo haces un Excel, en cómo, no sé, formas a tus equipos, ¿sabes? Entonces creo que es tan potente la creatividad, el empoderarse, el tener bien sanado esto y esto, entender la mente que muchas veces nos da mensajes erróneos de nuestro inconsciente, esos patrones inconscientes que tenemos. De ahí voy a hacer muchas actividades con trabajo del inconsciente para todo este tema del retiro para mujeres, y bueno, también pues habrá muchísimas cosas más a nivel corporal, porque la comunicación también está en nuestro cuerpo, es algo que estoy aprendiendo, en nuestra vestimenta, en los colores, como siempre digo, en nuestra manera de hablar, de expresarnos, en hacer deporte, en expresarte, y bueno, muchísimas cosas más, en sanar, en la energía, también algo que estoy aprendiendo muchísimo sobre el tema energético, porque todo es frecuencia, los materiales, los colores y toda esta cosa, y las personas. Ojo con esto, las personas, no voy a entrar en juicios, pero todos tenemos niveles de conciencia. Entonces, en ese momento probablemente yo conecté con esa persona porque tenía un nivel de conciencia mucho más bajo del que tengo a día de hoy. Y todo es frecuencial. No sé si te ha pasado que a veces entran y salen personas rápidas de tu vida. Es por el tema de la vibración y la frecuencia. Hay gente que rechazas instantáneamente, ¿no? Y no sabes ni por qué, porque no la conoces. Pues señores, todo es energía, todo es frecuencial. Así que, ojo, quiero ayudarte a entender todos estos patrones inconscientes a nivel energético, a nivel corporal, a ver esos intentos de manipulación, de que tú seas una persona válida, fuerte y con tu amor propio muy bien trabajada,
para que nadie, ni nada, ni nadie, ni las noticias, ni tu jefe, ni tu familia, ni tu novio, tu novia, ni quien sea te pueda manipular. Y ese es el gran trabajo para mí, que me ha llevado pues estos 42 años de mi vida entender. Así que bueno, hasta aquí. Bueno, espero que te haya podido inspirar un poquito, o si conoces a alguien que le pueda aportar, ya sabes, comparte el vídeo. Es un vídeo muy personal, muy privado. Me ha costado mucho grabarlo porque llevo intentando grabarlo desde hace un tiempo, pero no he encontrado el momento. Y últimamente he vivido una situación personal que me movió y me recordó a este pasado mío. Precisamente con un hombre, con un chico, ¿no? Este juego de manipulación que me ha hecho regresar a este punto y entender cosas, patrones inconscientes, y decir hasta aquí, esto no lo quiero, esto no es para aquí, no es para mí. Basta ser firme y saber que tú puedes. Así que ánimo y un besazo enorme. Hasta pronto.